Hola a todos, sean bienvenidos al canal. Antes de sumergirnos en una historia impresionante que les hará creer en lo imposible, ya saben, ¿verdad? Dejen su like, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún video nuevo. Estoy seguro de que la aventura de hoy les tocará el corazón. El sol de Miami irradiaba una luz dorada en aquel amanecer, tiñendo el cielo con tonos vibrantes que contrastaban con la serena determinación en la mirada de Luisa Albuquerque. A sus 34 años, ella personificaba el triunfo, la prueba viviente de que la ambición, el trabajo arduo y una visión inquebrantable podían llevar a alguien a la cima del éxito. Luisa, una multimillonaria que construyó su imperio en el fértil terreno de la tecnología, no se dejaba abatir por los obstáculos que la vida le imponía. Cada desafío era simplemente un catalizador para su evolución, una oportunidad para demostrar que el mérito trasciende las barreras sociales y raciales. Su presencia emanaba una confianza forjada en innumerables batallas corporativas y personales, una calma que ocultaba un motor de ideas y estrategias que nunca dejaba de funcionar, impulsándolas siempre hacia adelante. El escenario de hoy era el elegante y lujoso aeropuerto ejecutivo de Miami, un oasis de exclusividad para la élite mundial. El jet privado de Luisa, una obra maestra de la ingeniería aeronáutica, aguardaba en la pista. Sus líneas aerodinámicas reflejaban la luz del sol naciente, ostentando una pintura de grafito que contrastaba con el brillo pulido de su fuselaje. No era solo un medio de transporte, era un símbolo tangible de su ascenso, una declaración silenciosa de su determinación por alcanzar las estrellas. Cada detalle del avión, desde la configuración de la cabina hasta la tecnología de navegación de última generación, había sido supervisado por ella, reflejando su meticulosa atención al detalle y su negativa a aceptar nada menos que la perfección en cada aspecto de su vida. Luisa, con su postura erguida y su mirada fija en el horizonte, vestía un traje de un impecable azul marino, tallado a medida para realzar su elegante silueta. La fina textura de la tela transmitía un aura de sofisticación, mientras que el corte preciso reflejaba su aguda perspicacia para los negocios. Cada prenda que Luisa usaba era una extensión de su personalidad, profesional, segura y decidida. Un reloj de oro adornaba su muñeca, no como una simple joya, sino como un recordatorio constante de que el tiempo era su aliado más valioso, una herramienta precisa en la construcción de su legado. Su imagen era un escudo y una declaración de intenciones, cuidadosamente construida para navegar por mundos que a menudo la veían con escepticismo. El destino era Nueva York, donde la esperaban compromisos importantes que podrían redefinir el futuro de su conglomerado tecnológico. Luisa no era de las que se acomodan en los laureles de sus logros. Su mente bullía con ideas. Sus pensamientos eran como los engranajes de un motor implacable, siempre en movimiento, buscando nuevas soluciones y oportunidades de expansión. El viaje no era un descanso, sino una continuación de su incesante búsqueda de la excelencia. La transición entre ciudades, entre salas de juntas y continentes, era el ritmo natural de su existencia, un pulso constante que medía su ambición y su capacidad para transformar visiones audaces en realidades concretas y rentables. Sin embargo, como era habitual en su viaje, el camino rara vez era fácil. El prejuicio, un monstruo insidioso que dormitaba bajo la superficie de la sociedad, siempre acechaba, listo para intentar sabotear sus avances en los momentos más inesperados. Era una sombra persistente que la seguía, sin importar cuán alto ascendiera. Cada nuevo logro parecía invitar a un nuevo nivel de escrutinio y duda por parte de aquellos que no podían conciliar su identidad de mujer negra con el poder y el éxito que había alcanzado.
Luisa lo sabía, lo sentía en las miradas, en las pausas, en los tonos de voz. Estaba preparada para la batalla, incluso antes de que comenzara. Al aproximarse a la aeronave, Luisa percibió la presencia de la tripulación. Un grupo de hombres y mujeres uniformados que se mantenían en un círculo cerrado cerca de la escalerilla. Sus voces, en murmullos ahogados, cesaron abruptamente cuando ella se acercó, y los solares que le lanzaron transmitían un aura de escepticismo, una mezcla de sorpresa y desconfianza. El aire se cargó con una tensión palpable, una barrera invisible, erigida por sus juicios preconcebidos. La observaban no como a la dueña del jet, sino como si fuera una intrusa en su territorio, un cuerpo extraño en un espacio que consideraban exclusivo y que, en sus mentes, no le pertenecía a alguien como ella. El líder del grupo, el comandante Ricardo Méndez, destacaba por su postura erguida y su expresión facial rígida, como si estuviera en un perpetuo estado de alerta. Sus ojos azules, que deberían haber transmitido la seguridad y el profesionalismo esperados de un piloto de su calibre, revelaban en cambio una inconfundible dosis de desdén. La forma en que su mandíbula se tensaba sutilmente y sus labios se curvaban en una línea fina y desaprobadora dejaba claro que ya había formado un juicio sobre ella. Ricardo no veía a una empresaria multimillonaria. Veía a una mujer negra en un lugar donde, según su estrecha visión del mundo, no debería estar. Su arrogancia era un uniforme Llevaba invisible con más orgullo que el oficial. Luisa, sin embargo, prosiguió con su determinación inquebrantable, sin permitir que la hostilidad silenciosa del grupo la desviara de su camino. Con cada paso elegante y medido sobre el asfalto, la distancia entre ella y la aeronave disminuía, y la tensión aumentaba en proporción directa. Su lenguaje corporal era un estudio de calma y poder controlado. La espalda recta, los hombros hacia atrás, la cabeza en alto. No aceleró ni dudó. Su ritmo era deliberado, una clara señal de que no se dejaría intimidar. Se negaba a darles la satisfacción de verla vacilar, convirtiendo su caminata hacia el avión en un acto de desafío silencioso. Al llegar al pie de la escalera, justo cuando estaba a punto de subir, Ricardo dio un paso adelante bloqueando físicamente su camino. Una sonrisa forzada se dibujó en su rostro, una máscara de cortesía que no lograba llegar a sus fríos ojos azules. Era un gesto condescendiente, el tipo de amabilidad superficial que se emplea para afirmar la superioridad. El movimiento fue deliberado, diseñado para detenerla, para interrogarla, para ponerla en su lugar. El sol de la mañana brillaba en las insignias de su uniforme, pero su comportamiento arrojaba una sombra oscura sobre el profesionalismo que se suponía que representaban. «Disculpe, señora», dijo, su voz cargada de una falsa cortesía que sonaba más a ironía que a respeto. «Este jet es reservado para VIPs. Quizás ha habido algún error». Las palabras, aunque aparentemente educadas, estaban impregnadas de un prejuicio apenas velado, una suposición insultante de que ella no podía ser la persona que había contratado el vuelo, y mucho menos la dueña. Las palabras de Ricardo golpearon a Luisa como una bofetada en el rostro. La sutileza del prejuicio, camuflada en un tono aparentemente gentil, era aún más irritante que una ofensa directa, porque la obligaba a un juego de apariencias que ella se negaba a jugar. El insulto velado en la voz de Ricardo, Méndez quedó suspendido en el aire denso y húmedo de Miami. Para Luisa no era una simple pregunta, sino la manifestación de un prejuicio que había enfrentado toda su vida. La presunción de que su éxito y su presencia en espacios de poder eran un error, una anomalía. Pero Luisa no era del tipo que se dejaba abatir por provocaciones.
Años de navegar en aguas corporativas infestadas de tiburones la habían dotado de un temple de acero. En lugar de mostrar ira o humillación, un fuego desafiante se encendió en sus ojos, una chispa que revelaba la guerrera que llevaba dentro, lista para la batalla. Su respuesta fue inmediata. Su voz, aunque tranquila, resonó con una firmeza inquebrantable que cortó el aire y silenció los murmullos del resto de la tripulación. Levantó la barbilla ligeramente, fijando su mirada directamente en la de Ricardo, sin parpadear. No ha habido ningún error, declaró, cada palabra pronunciada con una claridad y una autoridad que no dejaban lugar a dudas. En su tono era más intimidante que cualquier grito, una señal de un poder profundo y autocontenido que Ricardo, en su arrogancia, había subestimado por completo. La confrontación estaba establecida, no en el terreno de él, sino en el de ella, y entonces asestó el golpe verbal con una precisión quirúrgica. Yo soy la VP, Luisa Albuquerque. No había orgullo desmedido en su declaración, sino la simple afirmación de un hecho innegable. La manera en que pronunció su propio nombre era una reivindicación de su identidad y de su derecho a estar allí. El silencio que siguió fue pesado, cargado de la conmoción de la tripulación y la incredulidad de Ricardo. El nombre Luisa Albuquerque no era desconocido en los círculos de la élite. Era sinónimo de innovación, poder y una fortuna amasada desde cero, un nombre que debería haber inspirado respeto, no escepticismo. La reacción de Ricardo fue instantánea y reveladora. Una mezcla de asombro y absoluta incredulidad se apoderó de su rostro. Sus ojos se abrieron de par en par y sus cejas se arquearon en una expresión de sorpresa casi cómica. Sin embargo, este atisbo de desconcierto fue efímero. La incredulidad rápidamente dio paso a una sonrisa burlona, una mueca de desdén que dejaba claro que no le creía. Para él, era más plausible que esta mujer estuviera mintiendo descaradamente, que fuera una impostora, que la posibilidad de que ella fuera la dueña del jet. Su prejuicio era un muro tan alto que ni siquiera la verdad podía escalarlo. «Ah, ¿sí?», dijo, arrastrando las palabras con un tono sarcástico que insinuaba que ella estaba inventando una historia ridícula. «Permítame verificarlo. Mientras tanto, la señora puede esperar en el lounge». El gesto con la mano hacia el edificio de la terminal no fue una sugerencia, sino una orden despectiva. La humillación era ahora pública, deliberada y ejecutada con una sonrisa de suficiencia. Ricardo se sentía en control, seguro de que había desenmascarado sin tener la menor idea de que acababa de sellar su propio destino profesional con una arrogancia que le costaría todo. Detrás de Luisa, Marcos, su leal asistente, observaba la escena con una furia creciente que apenas podía contener. El irrespeto flagrante hacia su jefa, una mujer a la que admiraba profundamente, hizo que la sangre le hirviera. Dio un paso instintivo hacia adelante, con los puños apretados y la intención de defenderla verbalmente, de poner al arrogante comandante en su sitio. El respeto y la lealtad que Marcos sentía por Luisa eran innegables. Había sido testigo de su genialidad y su tenacidad de primera mano y no podía soportar verla sometida a un trato tan denigrante. Su impulso era protegerla, ser su escudo. Sin embargo, antes de que Marcos pudiera pronunciar una sola palabra, Luisa lo detuvo con un gesto sutil, pero firme de la mano, sin siquiera mirarlo. Fue un movimiento casi imperceptible para los demás, pero para Marcos fue una orden clara. Ella sabía que aquel era un momento que necesitaba manejar sola, sin la necesidad de interferencia. Permitir que Marcos luchara su batalla por ella habría sido una concesión, una admisión de que las palabras de Ricardo la habían afectado. Luisa necesitaba afirmar su propio poder, y para ello
Debía orquestar la respuesta en sus propios términos, con una estrategia calculada en lugar de una reacción impulsiva. Con una gracia que contradecía la tormenta que se gestaba en su interior, Luisa se dio la vuelta y caminó con paso firme en dirección al lounge ejecutivo. Dejó atrás al comandante y a su tripulación, quienes parecían momentáneamente descolocados, sin saber cómo procesar su calmada obediencia. No hubo una palabra de protesta, ni una mirada de resentimiento. Su retirada no fue una señal de derrota, sino un movimiento táctico. Se estaba reagrupando, retirándose a un terreno donde las armas no eran la arrogancia y el prejuicio, sino la estrategia, la inteligencia y el inmenso poder que tenía al alcance de sus dedos. Mientras se dirigía hacia aquel espacio de espera, sus pensamientos bullían. La humillación era un veneno amargo, pero la ira que sentía era fría y afilada. Sabía que aquel incidente no era un hecho aislado, sino otro ejemplo nauseabundo de cómo el prejuicio sistémico se disfrazaba de profesionalismo y de seguir el protocolo. Luisa, una mujer negra que había conquistado el mundo de los negocios a base de puro talento y esfuerzo, todavía tenía que luchar por ser reconocida como igual en los mismos espacios que su éxito le había ganado. Cada paso hacia el lounge era un recordatorio de que la batalla nunca terminaba realmente. Al entrar en el lujoso lounge, un ambiente de opulencia y requinte la esperaba. Sillones de cuero suave, candelabros de cristal y pisos de mármol pulido creaban una atmósfera de exclusividad. Sin embargo, el esplendor del lugar no conseguía borrar la amarga sensación de la humillación que acababa de sufrir. El prejuicio, como un veneno insidioso, se había infiltrado en aquel espacio, contaminando el aire y dejando un mal sabor en su boca. Se hundió en uno de los sillones, no para descansar, sino para planificar su siguiente movimiento. El lujoso entorno se convirtió en su sala de guerra. Sentada en la fría opulencia del lounge, Luisa sacó su teléfono móvil. El gesto era fluido y practicado, el de una líder acostumbrada a movilizar sus fuerzas con un solo toque. El contacto con su equipo jurídico era una rutina en momentos como aquel. Su voz al teléfono permanecía firme, tranquila y profesional, desprovista de la ira que sentía. Relató los detalles del incidente con una precisión clínica, delineando no una queja, sino un plan de acción inmediato. Describió la actitud de Ricardo Méndez, las palabras exactas, la reacción de la tripulación. No estaba buscando consuelo, estaba desplegando su arsenal. Sus abogados, al otro lado de la línea, estaban familiarizados con las tácticas y los subterfugios que ella enfrentaba con regularidad. No hubo sorpresa en sus voces, solo una eficiencia lista para ser desatada. Sabían exactamente cómo actuar para proteger sus intereses, su imagen y su reputación. El equipo de Luisa era más que un simple departamento legal. Era un escudo, un grupo de personas competentes y ferozmente leales que se dedicaban a defenderla de los ataques, ya fueran sutiles microagresiones o, como en este caso, una flagrante discriminación. Mientras ella hablaba, las ruedas de la justicia, su justicia, comenzaron a girar. Desde el otro lado del lounge, Marcos la observaba con una mirada sombría. A través de las amplias ventanas de cristal que daban a la pista, la tripulación todavía era visible. Estaban de pie, cerca del jet, riendo y gesticulando como si nada hubiera pasado. La arrogancia en sus posturas era evidente, una demostración nauseabunda de su certeza de que no habría consecuencias. Su falta de profesionalismo dejaba a Marcos indignado. Sus puños se cerraron en un esfuerzo por controlar la rabia que lo consumía, una rabia impotente al ver a su jefa humillada y a los culpables celebrando su ignorancia. Los minutos se transformaron en lo que pareció una hora. La demora era claramente deliberada,
una táctica de poder diseñada para minar la paciencia y la determinación de Luisa, para hacerla sentir insignificante. Esperaban que se frustrara, que se rindiera y se fuera, pero ella no se dejaría abatir. Su mente trabajaba a toda velocidad, no enfocada en la ofensa, sino en la respuesta. Estaba trazando estrategias y soluciones, convirtiendo el veneno de la humillación en combustible. Luisa no era del tipo que se dejaba consumir por la ira. Ella la transformaba en energía, en una fuerza motriz que la impulsaba a la acción de una manera fría y calculada. Finalmente, las puertas automáticas del lounge se abrieron con un suave silbido y el comandante Ricardo Méndez entró, pavoneándose con una confianza insultante. Exhibía una sonrisa presuntuosa, la de un hombre que cree haber ganado. Desafortunadamente, la dueña del jet no está disponible en este momento, anunció, fingiendo un arrepentimiento que no se correspondía en absoluto con su tono. Su voz era una mezcla de desdén y sarcasmo, como si se estuviera divirtiendo inmensamente con la situación que él mismo había creado. Se acercó a ella, esperando verla derrotada, sin saber que estaba caminando directamente hacia su propia ejecución profesional. Ante el anuncio sarcástico de Ricardo, Luisa se levantó graciosamente del sillón. Su movimiento fue fluido, deliberado, imbuido de la misma calma y determinación que había mostrado desde el principio. No había rastro de la humillación en su rostro, solo una máscara de serenidad glacial. Fijó sus ojos en los de Ricardo y una sonrisa casi imperceptible, fría como el hielo, se dibujó en sus labios. «¡Qué bueno!», respondió, su voz con un tono gélido que transmitía la gravedad de sus intenciones y que hizo que la sonrisa de suficiencia de Ricardo vacilara. Por una fracción de segundo, la inversión de poder había comenzado. «Vamos a resolver esto ahora mismo», continuó. Su tono no dejaba lugar a la negociación. Sin darle a Ricardo la oportunidad de reaccionar, de procesar el cambio en la dinámica, pasó junto a él y se dirigió directamente hacia la salida del lounge, en dirección a la pista y a su avión. Sus tacones resonaban con fuerza sobre el suelo de mármol pulido. Cada paso era un eco decidido y potente que llenaba el silencio del vasto salón. El sonido no era el de una retirada, sino el de una carga, dejando claro para cualquiera que observara que ella no estaba para juegos. Marcos, que había estado esperando su señal, se puso en pie de un salto y la siguió inmediatamente, asumiendo su papel de leal escudero. Estaba listo para protegerla y apoyarla en cualquier circunstancia. Su presencia a 2 pasos detrás de ella era una muralla silenciosa. La lealtad entre ellos era un lazo fuerte e inquebrantable, construido a lo largo de años de partnership, asociación y respeto mutuo. Él no sabía exactamente cuál era el plan de Luisa, pero confiaba implícitamente en su capacidad para cambiar el rumbo de la situación. Juntos formaban un dúo imbatible, capaz de enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara. La caminata desde el lounge hasta la pista fue un espectáculo de poder silencioso. El personal del aeropuerto y otros pasajeros se apartaban instintivamente, sintiendo la intensidad que emanaba de la figura decidida de Luisa. Ricardo, por su parte, se quedó paralizado por un instante antes de seguirla a toda prisa, una expresión de confusión y creciente alarma reemplazando su anterior arrogancia. La situación se le estaba escapando de las manos, y por primera vez, una semilla de duda pareció brotar en su mente. La mujer que había desestimado tan arrogantemente, ahora se movía con el aire de alguien que no solo pertenece a ese lugar, sino que lo posee. Al llegar de nuevo a la base del jet, donde la tripulación aún esperaba con aire de superioridad, Luisa no se detuvo. Subió los primeros escalones de la escalerilla sin dudarlo. Fue entonces cuando se giró, no para suplicar, sino para mandar.
Sacó de su cartera un portadocumentos de cuero y con un movimiento rápido y preciso extrajo sus credenciales y los documentos de propiedad de la aeronave. Sostuvo los papeles frente a ella, una declaración irrefutable de su identidad y su autoridad. El momento de la verdad había llegado y estaba a punto de caer sobre Ricardo y su equipo como una guillotina. En la entrada del jet, bajo el sol implacable de Miami, Luisa presentó sus credenciales a la atónita tripulación. Su autoridad era ahora innegable, tangible en los documentos que sostenía y en la mirada de acero con la que los observaba. La sonrisa de superioridad de Ricardo Méndez desapareció instantáneamente, reemplazada por una máscara de puro pánico. Sus ojos, antes llenos de desdén, ahora se abrieron de par en par, reflejando la cruda realidad que lo golpeaba. Su boca se abrió en un gesto mudo de sorpresa y desesperación, como si el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. El mundo que había construido sobre sus prejuicios se derrumbaba a su alrededor. La tripulación, que momentos antes compartía risas cómplices, se quedó paralizada. Su arrogancia colectiva se evaporó, dando paso a una profunda y palpable vergüenza. Las máscaras de falsa cortesía y superioridad se habían hecho añicos, revelando sus verdaderos rostros, los de personas que se basaban en prejuicios y estereotipos para sentirse superiores. El silencio en la pista era ensordecedor, roto solo por el lejano zumbido de otros motores. Se miraron unos a otros, buscando en vano alguna salida, pero solo encontraron el reflejo de su propia y fea conducta. La humillación que habían intentado infligir a Luisa ahora les era devuelta con una fuerza abrumadora. ¿Este es su jet?», tartamudeó finalmente Ricardo. Su voz, antes tan segura y condescendiente, ahora temblaba de espanto. La revelación fue un golpe certero que lo dejó sin palabras y sin acción. Un hombre reducido a una sombra de su anterior yo pomposo. La pregunta no era una petición de confirmación, sino el lamento de un hombre que se daba cuenta de la magnitud catastrófica de su error. Había juzgado, insultado y humillado no a una pasajera cualquiera, sino a la dueña de la aeronave, una de las mujeres más poderosas del mundo de la tecnología. «Sí, lo es», respondió Luisa, su voz cortante e inflexible, como el filo de un diamante. No había ni rastro de triunfo en su tono, solo la fría y dura finalidad de la justicia. Hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus siguientes palabras se asentara completamente antes de pronunciarlas. Luego, miró a Ricardo directamente a los ojos y pronunció la sentencia. «Y a partir de ahora, usted y su equipo están despedidos. Recojan sus cosas y váyanse, inmediatamente». La orden fue clara, concisa y brutal. No había espacio para la discusión, la negociación, las disculpas. Luisa había dejado absolutamente claro que no toleraría ningún tipo de discriminación o falta de respeto, y mucho menos en su propia propiedad. La tripulación obedeció en un silencio aturdido y humillante. Con las cabezas gachas y el orgullo deshecho, comenzaron a recoger sus pertenencias. La arrogancia y la prepotencia habían dado paso a la vergüenza y al remordimiento, pero ya era demasiado tarde. Luisa los observó partir sin mostrar ninguna satisfacción visible. Su propósito no era humillar, sino demostrar de manera inequívoca que el prejuicio no quedaría impune. Luisa subió los últimos peldaños de la aeronave, su postura erguida y altiva, su mirada fija en el horizonte. El jet, que siempre había sido un símbolo de su éxito y determinación, ahora era también el escenario de su contundente victoria sobre el prejuicio. Desde lo alto de la escalera, observó al grupo de tripulantes despedidos abandonar la zona de la pista, una procesión de cabezas gachas y carreras en ruinas. Fue un momento de sombría reflexión, un recordatorio palpable
de que el prejuicio y la discriminación tienen consecuencias reales y devastadoras, no solo para las víctimas, sino también para los perpetradores. Aún de pie en la entrada del jet, Luisa sacó de nuevo su teléfono. Esta vez contactó a su equipo de relaciones públicas. El plan ya estaba en acción. La noticia del incidente no sería barrida debajo de la alfombra. Se iba a difundir como un incendio forestal, dejando claro al mundo exactamente lo que había sucedido en ese aeropuerto. En cuestión de minutos, por orden suya, se montaron cámaras de noticias, estratégicamente posicionadas para documentar la ignominiosa partida de la tripulación. Aquel momento de humillación personal se estaba transformando en un poderoso testimonio público contra el racismo. La imagen de Luisa en lo alto de la escalera del jet, serena y poderosa, con la tripulación despedida alejándose en el fondo, se convirtió en un símbolo instantáneo de justicia y empoderamiento. No era una imagen de venganza, sino de rectificación. Representaba a todos aquellos que habían sido menospreciados, subestimados y discriminados, y que ahora veían, a través de ella, que era posible reclamar el poder y la dignidad. El vídeo, grabado profesionalmente, estaba diseñado para ser irrefutable, para contar la historia sin necesidad de una sola palabra de ella. La imagen lo decía todo. El vídeo se volvió viral en cuestión de horas. Generó una avalancha de comentarios, debates y artículos de opinión en todo el mundo sobre el racismo sistémico, el privilegio y la discriminación en la industria de la aviación y más allá. Hashtags como "conozcan su nombre" y "Petras y privilegio expuesto" se convirtieron en tendencia mundial, transformando la experiencia personal y dolorosa de Luisa en un catalizador para una conversación global urgente. El mundo entero estaba ahora atento, escuchando la voz de una mujer que se había negado a ser silenciada y que había utilizado la ofensa en su contra como un arma para el cambio. Ante la inminente crisis de relaciones públicas, la compañía aérea propietaria de la tripulación emitió un comunicado. Fue una disculpa genérica y vacía, llena de jerga corporativa y promesas vagas, en un intento desesperado por contener el daño. Pero Luisa sabía que las palabras no eran suficientes. No quería una disculpa protocolaria, quería un cambio real y tangible. Este incidente ya no era solo sobre ella, era sobre todas las personas que enfrentaban el prejuicio a diario, en silencio, y ella estaba decidida a usar su plataforma para asegurarse de que su experiencia sirviera para un propósito mucho mayor. Al día siguiente, en una conferencia de prensa que atrajo la atención de los medios de comunicación de todo el mundo, Luisa se dirigió al público. Su voz era tranquila, pero firme, y su mirada, incluso a través de las pantallas, era penetrante. No había rastro de victimismo en su comportamiento, solo la resolución de una líder que toma el control de la narrativa. «No se trata solo de mí», comenzó, sus palabras resonando en la sala abarrotada y en los hogares de millones de personas. «Incluso con riqueza y éxito, no somos inmunes al prejuicio. Esta es una cuestión sistémica, y ha llegado la hora de que la enfrentemos de frente». Sus palabras resonaron en todo el mundo, generando una ola sin precedentes de apoyo y solidaridad. Había transformado su humillación personal en un movimiento por la igualdad. Al negarse a aceptar una simple disculpa, había elevado el debate desde un incidente aislado a un examen de las estructuras de poder y prejuicio que gobiernan la sociedad. Decidió que usaría su plataforma, su voz y sus recursos para dar voz a todos aquellos que habían sido silenciados durante demasiado tiempo. Su dolor se había convertido en su propósito y su influencia en su arma más poderosa para el cambio social. Fiel a su palabra, 2 semanas después, Luisa lanzó su iniciativa más ambiciosa hasta la fecha,
Cielos Abiertos. Era un programa integral y multimillonario diseñado para hacer que la industria de la aviación, un sector notoriamente homogéneo, fuera más inclusiva y accesible para todos. El proyecto no era una simple donación caritativa, sino una reestructuración fundamental de las oportunidades. Su objetivo era desmantelar las barreras sistémicas desde la base, asegurando que la próxima generación de profesionales de la aviación reflejara la diversidad del mundo al que sirven. El programa Cielos Abiertos ofrecía becas completas para jóvenes talentosos de minorías étnicas y entornos desfavorecidos que soñaran con ser pilotos, ingenieros o tripulantes de cabina. Además, implementaba programas obligatorios de entrenamiento en diversidad y sensibilidad cultural para todas las tripulaciones de las aerolíneas asociadas y creaba oportunidades de mentoría para ayudar a los recién llegados a navegar por sus carreras y ascender a puestos de liderazgo. Era un enfoque multifacético diseñado para atacar el problema desde todos los ángulos: educación, formación y promoción. La respuesta fue abrumadora y superó todas las expectativas. Cientos de cartas y correos electrónicos llegaron de ex-tripulantes, pilotos y ejecutivos de la aviación, ansiosos por formar parte de un cambio positivo. Muchos compartieron sus propias experiencias de discriminación, validando la necesidad urgente de la iniciativa. Luisa los recibió a todos con los brazos abiertos, sabiendo que sus experiencias y conocimientos serían invaluables para el éxito del programa. Entendió que el cambio verdadero solo podría ocurrir con la colaboración de todos, incluyendo a aquellos dentro de la industria que deseaban verla mejorar. Mientras tanto, Ricardo Méndez y su tripulación vieron cómo sus carreras se interrumpían abruptamente. El escándalo viral se convirtió en una mancha indeleble en sus historiales, una advertencia para toda la industria de la aviación. Las aerolíneas, temerosas de la asociación con tal comportamiento, les cerraron las puertas. Su historia se convirtió en un caso de estudio en las academias de vuelo y en los departamentos de recursos humanos sobre las devastadoras consecuencias profesionales de la discriminación. Se demostró que nadie, por muy poderoso o privilegiado que se sintiera, podía permitirse el lujo de ignorar la importancia fundamental de la igualdad y el respeto. En su primer vuelo con una tripulación de Cielos Abiertos, Luisa embarcó en su jet con una profunda sensación de realización y optimismo. El grupo de personas que la esperaba en la pista era un microcosmos de su visión hecha realidad, un equipo diverso en etnia, género y origen, todos ellos talentosos, profesionales y entusiasmados por formar parte de su misión. Cada rostro reflejaba no solo competencia, sino un compromiso compartido con la igualdad y el cambio. El saludo que recibió no fue de sospecha, sino de genuino respeto y admiración. Acomodándose en su asiento de cuero, el mismo desde el que había planeado su respuesta a la humillación, Luisa miró por la ventanilla hacia el horizonte infinito. Una sensación de paz y propósito la invadió. Tenía la certeza de que su viaje acababa de empezar. Aquel vuelo a Nueva York ya no era solo un viaje de negocios, era una declaración, un manifiesto en acción. Era la prueba de que el prejuicio ya no tenía cabida en su vida ni en los cielos que ahora ayudaba a abrir para otros. El rugido de los motores del jet al despegar sonaba como el comienzo de una nueva era. Ella continuaría luchando incansablemente por una sociedad más justa e igualitaria, un mundo donde todos, independientemente de su origen, tuvieran la oportunidad de realizar sus sueños. Cielos Abiertos era más que un programa. Se había convertido en un movimiento, una poderosa demostración de que una sola persona, con el coraje y la determinación de luchar contra la injusticia, puede realmente cambiar el mundo. Luisa Albuquerque,
La empresaria que construyó un imperio desde cero, ahora estaba construyendo un legado mucho más duradero. Con su coraje inquebrantable y su visión estratégica, Luisa se había convertido en una inspiración para millones de personas en todo el mundo que soñaban con un futuro mejor y más equitativo. Su historia, que comenzó con un acto de prejuicio en una pista de Miami, había culminado en un movimiento global que desafiaba el status quo y celebraba la resiliencia del espíritu humano. El vuelo final de esta narrativa no era un final, sino un despegue, el poderoso símbolo de la justicia, la superación y el prometedor amanecer de una nueva era en la aviación y más allá.